En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenido a las Noticias Económicas. Hoy es jueves 16 de julio de 2020. Esta es la emisión 18.938 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Para comenzar abrimos el corral de las chivas y aquí están una a una con el patrocinio de Noel, el nombre de las galletas. Chiva 1. Renault, que celebró ayer 50 años de la planta de Envigado, ha hecho inversiones por 50 millones de euros en el fortalecimiento y mejoramiento tecnológico de esa ensambladora. Chiva 2. En los últimos años, esa planta aumentó del 4 al 14% la automatización en el proceso de soldadura. Chiva 3. La filial en Colombia de la francesa Groupe SEB se consolida como una formadora de talento humano que ha promovido personal para diferentes áreas en México, Brasil y otros países donde está la compañía. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Estos son los titulares en el Noticiero Económico Antioqueño, con el patrocinio de Sura. BBVA Research pronostica que este año la contracción económica en Colombia será del 7.5%. También considera que en los próximos meses el Banco de la República continuará reduciendo la tasa de interés. El presidente de la ANDI sostiene que uno de los desafíos de política en Colombia es hacer reformas que atraigan la inversión que se requerirá para la recuperación económica. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló ayer que no se pueden cambiar los criterios con que fue concebida la Ley de Crecimiento. Según el DANE, la producción real de la industria manufacturera cayó 26% en mayo, las ventas 25% y el personal ocupado se redujo en 9%. Modernización y automatización, dos de los logros más significativos de la planta Renault Sofasa en Envigado, que completa 50 años. En carta enviada al gobierno, instituciones de varios departamentos le piden reapertura del transporte para reactivar la actividad turística. Entre hoy y mañana, la corporación Tecnova hace su tradicional rueda de negocios, con un portafolio de iniciativas en las áreas de comercio, construcción y comunicaciones. Con plan de ajuste en el gasto, el Gobierno Nacional busca la forma de liberar recursos del presupuesto de este año para atender lo prioritario. Las administradoras de riesgos laborales ya han invertido 50.000 millones de pesos en elementos de protección para el personal de la salud. FENALCO respaldó la decisión de aplazar el tercer día sin IVA. El precio interno promedio de la carga de café de 125 kilos en Colombia fue de 945.000 pesos ayer y la cotización de la libra del grano colombiano en la bolsa de Nueva York cerró en $95.65.
Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Información económica a la altura de todas las cabezas. ¿Cómo cambiará el mundo después de lo que hoy vivimos? 10 pensadores globales comparten sus reflexiones y responden tus preguntas. Sura, en alianza con el iFestival, invitan a esta conversación en presente para imaginar futuros posibles. Cada lunes, una nueva mirada. Busca la programación en nuestras redes sociales. Sura. La economía colombiana terminará el año con una contracción del 7.5% según las nuevas proyecciones de BBVA Research. Ese horizonte tiene en cuenta el probable desenlace de la emergencia por la pandemia, que obligará a cierres parciales de la actividad productiva. Los miembros de BBVA Research consideran que las restricciones llevarán a que el comercio no termine 2020 reactivado plenamente, mientras la construcción y el sector financiero sí estarán cerca al 100%. En relación con la inflación, BBVA Research proyecta que Colombia terminará 2020 en 1.9% y que el Banco de la República bajará su tasa de intervención en 50 puntos básicos en los próximos meses para dejarla en 2%, por lo menos, hasta finales de 2021. Desde el punto de vista fiscal, la jefe BBVA Research, Juana Telles, señala que, no obstante la necesidad de mayor gasto público, el espacio fiscal es muy limitado y reconoce que hay mucho optimismo del gobierno con sus proyecciones fiscales. El primer gran pilar que yo creo que hay que destacar es el pilar de formalidad. Yo creo que uno de los pilares de lo que viene hacia adelante es construir un país más formal. El otro pilar que queremos destacar es un fortalecimiento del sector empresarial, la importancia en la recuperación que tiene el sector privado como generador de empleo, como generador de trabajo, como generador de productividad. Y un pilar adicional, esto venía ya y era el tema de sostenibilidad social y ambiental, pero creo que en este momento es clave. Esto va a coger mucha más velocidad. En Europa, por ejemplo, los planes de ayuda se están dando sobre todo a empresas que sean sostenibles social y ambientalmente. De otra parte, Juana Telles hizo referencia a lo que desde BBVA se consideran pilares para la recuperación. A nosotros en particular nos parece que hay un supuesto que es elevado y es que están esperando un crecimiento mucho más dinámico de la economía colombiana a partir de 2022. Ojalá sea así, porque es un supuesto fuerte tener un crecimiento tan alto, tan dinámico de la economía desde el 2022. Nosotros somos un poco más pesimistas en números. Entonces, en ese sentido lo vemos un poco optimista y hay un optimismo importante en que hay que hacer unas ventas de activos el año entrante, que toca hacerlas rápido. Contrario a lo que muchos pueden pensar, los economistas de BBVA Research expresan desacuerdo con los días sin IVA y argumentan que tienen alto costo fiscal, generan un efecto mínimo, no benefician a las personas a quienes están orientados, no son equitativos ni eficientes y afectan el gasto en los días precedentes. De la visión macroeconómica y los retos que enfrenta Colombia, se hizo un análisis ayer por convocatoria de KPMG, que en la virtualidad reunió a centenares de invitados. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refirió a la estrategia elegida por el gobierno para enfrentar la necesidad de mayor gasto. El gobierno nacional consiguió recursos para atender la emergencia por alrededor de 3 puntos del PIB. Recursos que lo primero que hicimos fue decir, no vayamos a competir con el sector privado. Miremos que nuestras reservas internacionales sean fuertes. Asimismo, el viceministro valoró las acciones del Banco de la República para inyectar liquidez. El Banco de la República ha tomado las medidas en todos los sentidos, en el sentido de reducir el encaje, de dar mayor liquidez, en el sentido de disminuir las tasas de interés. Entonces, todo eso nos ha dado la tranquilidad de que nuestro sistema financiero y nuestra entrada a esta pandemia, pues teníamos las herramientas suficientes para atenderla como creo que lo hemos venido haciendo. Al hacer referencia a la recuperación y el apoyo a la reactivación, el viceministro defendió el sentido de la ley de crecimiento y sostuvo que no se puede renunciar a ese instrumento. La visión que tuvimos como gobierno nacional en el sentido de decir
que teníamos que apostar por el crecimiento a través del sector privado, es la solución. Y el crecimiento del sector privado se daba en el sentido de permitir que las empresas tuvieran una carga tributaria menor y que pudieran descontar unos costos que no estaban descontando. De otra parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, manifestó que uno de los grandes desafíos del país será generar los atractivos para que llegue la inversión necesaria para la recuperación. Lo que se nos viene por delante tiene que obligatoriamente tener en cuenta el hecho de que Colombia va a requerir de una muy importante inversión durante los próximos meses y quizá durante los próximos años. Colombia tiene que ser consciente de que haga lo que haga, tiene que crear las condiciones correctas para que haya más y mejor inversión. Solamente si tenemos más y mejor inversión vamos a poder recuperar los indicadores que han caído. Finalmente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a la necesidad de mejorar la conectividad y aseguró que el gobierno tiene una agenda de trabajo en ese sentido. En cuanto a la digitalización, el gobierno sigue trabajando por cerrar las brechas digitales en el país, acelerar también la conectividad 5G, hay que aumentar los centros digitales para esos accesos rurales a la conexión. Por otro lado, también facilitar el acceso ciudadano a todas las terminales digitales, permeando la digitalización en los distintos niveles y aumentando sobre todo los pagos digitales. De todo lo escuchado, en el foro de KPMG quedó el mensaje de un gobierno interesado en acertar y que reconoce un aumento del déficit, crecimiento en la tasa de desempleo, aumento de la pobreza y destrucción de una parte del aparato productivo. En mayo, la producción real de la industria manufacturera en Colombia fue menor en 26% respecto a igual mes de 2019, mientras que las ventas estuvieron por debajo en 25% y el empleo en 9%. Según el DANE, año corrido el retroceso de la producción fue del 13%, las ventas bajaron 12.7% y el personal ocupado 4%. Antioquia fue la región que hizo la mayor contribución negativa al resultado anual de la producción industrial del país, así como de las ventas, con variaciones del 31%. En relación con el resultado de la encuesta manufacturera, la ANDI llamó la atención para hacer notar que la situación de las empresas es apremiante. Por ello, el presidente del gremio, Bruce McMaster, insistió en la importancia de la campaña que lidera denominada numeral Apoyo la Empresa Nacional. Cerca de 20 entidades relacionadas con la actividad económica de varias ciudades del país le solicitaron formalmente al Gobierno Nacional la reactivación del turismo, el sector transporte y los restaurantes. En carta dirigida al presidente Iván Duque, los firmantes le expresan la solicitud de que urgentemente reabra el transporte, tanto aéreo como terrestre, en las modalidades especial e intermunicipal, como condición para el reinicio de los negocios, el turismo y el impulso a la economía. Argumentan que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia, por su importancia económica y social, y le recuerdan que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señala que el sector aporta el 4.9% del Producto Interno Bruto y genera alrededor de 1.190.000 empleos que están en riesgo. Admiten que para reactivar el sector transporte es necesario generar confianza, pero señalan que en el caso del aéreo hay evidencia de que la industria cumple las medidas de bioseguridad adecuadas para atender los nuevos requerimientos de salud, y ello prueban los vuelos humanitarios. Insisten en la reapertura del sector de viajes y turismo sin dilaciones. La carta está firmada, entre otros, por los presidentes de FENALCO, COTELCO, AOLTES, ANATO, IATA, las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, Cali y Manizales, Airplan, el Buró de Convenciones de Medellín y la Cámara Colombiana de Infraestructura. Hoy, más que nunca, nos necesitamos los unos a los otros. Cada municipio, cada alcalde, cada ciudadano. Cada uno de nosotros somos parte de un todo. Trabajar en equipo debe ser nuestro objetivo y el desarrollo del departamento nuestra prioridad. En el IDEA somos la banca aliada de los municipios de Antioquia. IDEA,
Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. A través del decreto 1009, el Gobierno Nacional adoptó un plan de austeridad en el gasto, con alcance en las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2020. En ese sentido, el decreto establece que solo podrá haber cambios en la planta de personal de la rama ejecutiva que no cuesten o que ayuden a reducir gastos. Y las contrataciones de personal solo podrán hacerse bien justificadas siempre que no haya alguien de nómina que pueda ejercer las actividades y sean funciones especializadas. El decreto de austeridad también exige que las entidades adopten acciones que permitan racionalizar el pago de horas extras, abstenerse de contratar mejoras suntuarias a los inmuebles y solo contratar mantenimientos necesarios para evitar que se pongan en riesgo la seguridad y la salud. Tampoco se podrán cambiar sedes ni comprar bienes muebles. Los viajes nacionales e internacionales solo pueden ser en clase económica, salvo los justificados y los que duren más de 8 horas. Y no habrá pago de gastos de traslado cuando el funcionario acompañe en comitiva al presidente de la República. Finalmente, el decreto de austeridad además exige restringir los viáticos, autorizar comisiones oficiales solo en casos estrictamente necesarios. A la policía le pide revisión de los esquemas de seguridad de los servidores públicos y también restringe la compra de vehículos al cambio de los que tengan más de 6 años de uso y el gasto en contratos de publicidad, papelería y telefonía, así como suscripciones a periódicos y revistas. Fasecolda, gremio de las compañías de seguros, señaló que hasta la semana pasada las administradoras de riesgos laborales invirtieron 50.600 millones de pesos en la compra de elementos para la protección del personal de la salud. La cifra es mayor en cerca de 9.000 millones a la que el gobierno había exigido y corresponde a la compra de 30.6 millones de elementos de protección, informó Fasecolda. El gremio que preside Miguel Gómez Martínez recordó que el aporte de las ARL equivale al 5% de los elementos de protección requeridos por el Sistema General de Salud mensualmente y que el 95% es responsabilidad de los empleadores. A las ARL están afiliadas 963 empresas y trabajadores independientes del sector salud, que representan a 461.107 trabajadores. Sin antes lavar las manos, nunca coja el tapabocas y por dentro no se toca, perdone que le insistamos, no se lo quite para nada, bótelo si es desechable y si es reutilizable, denle una buena lavada pues. Una recomendación de la Alcaldía de Medellín. Es hora de hablar de alimentos, la hora de un café La Bastilla. El desempeño productivo de la industria avícola tuvo un buen primer trimestre. Según FENAVI, entre enero y marzo, Colombia produjo 428.600 toneladas de pollo, con aumento del 7% frente a igual periodo de 2019. Entre tanto, la producción de huevo aumentó 13.4% a 3.946 millones de unidades. En volúmenes, el crecimiento fue de 8%, con 236.700 toneladas de huevo. De otra parte, teniendo como referencia el mercado mayorista de Bogotá, FENAVI confirma el comportamiento disímil del precio del huevo este año, mientras la unidad del rojo extra pasó de 353 pesos en enero a 373 en mayo, con alzas en cada mes. El precio del rojo tipo A tuvo oscilaciones cada mes y proporcionalmente subió más, al pasar de 268 pesos en enero a 302 en mayo. Los 4 tipos de huevo subieron más de 5% en año corrido. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años, porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos.
Les presentamos ahora las noticias económicas más allá de las fronteras. La producción industrial en Estados Unidos aumentó 5.4% en junio, anunció la Reserva Federal. Es el dato mensual más alto desde 1959 y muy superior al de mayo, que fue del 1.4%. Sin embargo, la producción industrial anualizada con corte a junio bajó 42.6%. Solo 10 aviones entregó la fabricante norteamericana Boeing durante junio, casi todos de mercancías y militares. Ante la caída del mercado mundial de viajes, la compañía recibió la cancelación de pedidos de 183 aeronaves. Al terminar junio, Boeing tenía una cartera de pedidos de 4.550 unidades. El Banco de Japón proyectó que este año la economía de ese país se contraerá 4.7% como consecuencia de la pandemia que, entre otros indicadores, ha golpeado la producción industrial y las exportaciones. Entre tanto, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, proyectó que la caída económica de la región latinoamericana será del 9.1% este año y la tasa de desempleo regional será del 13.5%. Precisó que los países más afectados son Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, México y Ecuador. FENALCO manifestó respaldo a la determinación del Gobierno Nacional de suspender el tercer día sin IVA, que estaba previsto para el domingo. El presidente nacional de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, comentó que el gremio había advertido que la jornada no iba a ser exitosa y por eso esperaba que fuera posible la suspensión. Entre tanto, el director ejecutivo de FENALCO Antioquia, Carlos Andrés Pineda, calificó como oportuna y conveniente la orden de aplazamiento porque servirá para que el comercio se prepare. La decisión de suspender el día sin IVA fue motivada por los cierres que han ordenado diversos gobiernos locales para evitar el aumento de contagios con COVID-19 ahora que la capacidad en los hospitales se ha ido copando. En el noticiero económico, la noticia positiva. Renault Sofasa celebró ayer los 50 años de su planta en Envigado, tiempo que completa en operación reducida por la adaptación y atención a las exigencias de bioseguridad. Directivos de Renault sostuvieron que una de las enseñanzas de la coyuntura es que se debe tener capacidad permanente de adaptación, privilegiando la salud y seguridad de las personas. La planta de Renault en Envigado es una de las más eficientes del grupo francés en todo el mundo y en años recientes tuvo inversiones para modernización y automatización de procesos. El año pasado, la planta de Renault en Envigado produjo 65.000 vehículos y exportó 27.000. Y cerramos la emisión como la iniciamos. Volvemos a abrir el corral de las chivas y aquí están, una a una, con el patrocinio de Cenú. Chiva 1. Colte Financiera aumentó su capital autorizado en 5.000 millones de pesos a 62.000 millones, representados en 6.200 millones de acciones. Chiva 2. Cerca de 23.000 empresas que han solicitado crédito respaldado por el Fondo Nacional de Garantías recibieron la negativa, entre otros motivos, por no tener capacidad de pago. Chiva 3. De 30.000 quejas que hasta la semana pasada recibió la Superfinanciera relacionadas con acceso a alivios en las obligaciones por la emergencia económica, el 19% correspondió a clientes inconformes con el alivio aplicado. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Gracias por la sintonía. Nos puedes seguir en Twitter, @notieconómico. Escuchar nuestras emisiones en el canal YouTube Noticiero Económico. Redacción Jesús Antonio Vargas.
Codirección J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. Les acompañó Angélica Estrada.